Hoy vamos a dialogar, vamos a conversar a propósito de esto y de otros temas que vienen al caso con lo que está pasando en el país, con un intelectual, con un contador público autorizado de los de siempre, con un expresidente de la Cámara de Cuentas, con un golfista en ejercicio de un exquisito deporte como ese. Fino, con uno que sabe. Que ha enseñado inclusive a otros comunicadores a jugar golf. Con uno que sabe a fondo cómo deben manejarse de manera transparente desde grandes cantidades de recursos presupuestados hasta pintas de sangre. Andrés Terrero, bienvenido. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos ustedes y a los amigos que están conectados por la radio, por la televisión y por la internet. ¿Tiene algo que decir frente a esa presentación? Muchísimas gracias. Andrés, estamos a la orden aquí. Estamos asistiendo a un cambio de paradigma en muchos sentidos en el mundo y en el país, que han tenido que ver puesto sobre el tapete rápidamente en pocos años todo lo que tiene que ver con la transparencia de cada uno de los procesos administrativos, de los procesos gerenciales, del manejo de los recursos. De buenas a primeras ha sucedido eso. Encima de ese cambio de paradigma en cuanto al manejo de los recursos públicos y privados, porque hasta los privados están en cuestionamiento en cuanto a la licitud de su procedencia, de repente una crisis económica del mundo nos pone a que estemos más expuestos a cuidar cada centavo del erario como una forma de garantizar que la gente esté menos desprotegida frente a esa situación de crisis económica. ¿Cómo tú ves lo que está pasando con la Cámara de Cuentas y otros organismos en la República Dominicana que tienen que ver incluso con el lavado de activos, con el manejo de los recursos, con los expedientes que se han sometido en función del lavado de activos y de la corrupción en el país? ¿Cómo tú ves toda esta situación que se está dando en el país ahora mismo? Mira, mencionaste cuando hablabas al principio de mi persona sobre el tema de hasta sangre. Y en verdad nosotros escribimos un artículo una vez que decía transfusión sanguínea, o sea, de sangre en vez de, o sea, de ética en vez de sangre. O sea, transfundir a la gente ética por las venas en vez de sangre. Porque definitivamente la mayoría de la gente predica mucho la ética, pero no la ejercen. Incluyendo, yo lo dije en el 2008, hablando sobre la sociedad civil, los organismos que hablan muchísimo y no, cuando le toca ejercerla no lo hacen. Definitivamente es un problema global. La corrupción es un tema sistémico, no en los gobiernos, vamos a decir en los humanos, y evidentemente que hay una cantidad de gente que trata de hacer lo contrario. Yo me inscribo en esa parte y nadie puede decir lo contrario. Pero es un tema bastante complicado. Por ejemplo, el soborno que está de moda es uno de los delitos precedentes más difíciles de probar. Y nadie, para coger un soborno, se para debajo de una cámara del 911. Pero aquí se habla mucho de soborno, mucho más que lo que se habla de extorsión. No hay una diferencia importante entre una cosa y la otra. ¿La gente ejerce el soborno voluntariamente o compelido? No, son las dos cosas y van simultáneamente. Porque el que soborna, el otro es extorsión. O sea, el que lo da es el soborno, el que lo recibe es el que lo extorsiona. No, pero si tú eres suplidor, por ejemplo, de un establecimiento cualquiera, de cualquier naturaleza, y entonces tú vas por las reglas. Sí. Yo participo en una licitación, gana tu licitación y después te dicen, no, usted tiene que aumentar. Eso es extorsión. Entonces, pero se da mucho en este medio. Muchísimo, pero en la ley 448-06, que es la ley de sobornos en la República Dominicana, están tipificadas las dos figuras. Y están inclusive las sanciones penales y administrativas
para las dos figuras, pero hay que probarlo. Hay que probarlo, porque aquí tenemos muchos expedientes donde se habla que alguien dijo que te entregó un dinero o que alguien me pidió un dinero. Y así la gente del Ministerio Público lo consignan en sus expedientes. Entonces, lamentablemente, al final, la gente llega a la convicción de que los corruptos son los jueces, porque los jueces no condenaron, pero los jueces trabajan con pruebas. ¿Y cómo, Y si no hay pruebas, el juez va a decir, no tengo argumento para condenarte. y cómo probar? Está dicho hasta el hartazgo que probar la corrupción es complejo. Precisamente por eso, de repente me diste $1,000,000, pero me lo diste en efectivo. Cuando viene a ver fue a mi tía que vive en Nigeria y hay toda una ruta. Entonces, ante esa complejidad, ¿qué se puede hacer para garantizar el debido proceso, pero no hacer bulto con una novela escrita y que a la hora de un juicio realmente se desvanezca? Lo más importante de todo eso es el rastro del dinero. Si tomaste el dinero como soborno, es muy posible que no lo vayas a guardar. No lo vayas a guardar debajo de una cama, en una caja de zapatos, en un sitio cerrado, en una caja de seguridad de un banco cerrado. Normalmente la gente lo que quiere es comprar cosas y hacer cosas. El instinto humano No te delata. le permite tomar esa paciencia. Quizá paciencia para decir, déjame guardarte dinero por 15 años. Wow. Vamos a decir, ¿verdad? Sino que hay que comprar, hay que dar y comprar cosas y pagar cuentas. Entonces, nosotros que somos expertos forenses en temas también de lavado, sabemos muchas cosas que la gente hace que te tipifican un cambio de su actitud o un comportamiento. Entonces, esa persona que mandó el dinero a Nigeria no lo mandó quizás con una gente en una maleta. Fue un envío. Hizo un envío o lo puso en una cuenta, lo transfirió. Si entró a una cuenta a un sistema bancario, usted estaba hablando sobre el tema de la banca. Hay huellas. Sí, hay una huella. Además, el banco tiene que hacer una alerta. Un En rastro caso del de- dinero. La colaboración bancaria global. Sí. O sea, no solo Estados Unidos, México, que sabemos que No, no, sí. global. Global. Funciona. China, Rusia, Claro que sí. Haití, Funciona. Checoslovaquia. Funciona. Hay una unidad de inteligencia financiera en cada país. Aquí es la UAF, Unidad de Análisis Financiero. Y hay un par igual en todos los países. Y hay colaboración de algunos países con la República Dominicana. Y con lo que no lo hay, usted puede hacer una comunicación directa. Fíjate una vez que se hablaba un caso de un dinero en Dinamarca. Y el superintendente de banco de ese entonces se comunicó con las autoridades de Dinamarca. Y pudieron llegar a la conclusión de que lo que fuere. Pero así hay con Estados Unidos y con otros países. Y hay países como tenemos acuerdos recíprocos. Por lo tanto, no es tan difícil. Es difícil probarlo. Pero si tú te cometes el error como cometió un ministro de Transporte, si mal no recuerdo, de Colombia, con el caso de Odebrecht, que fíjese que aquí no pudimos determinar los sobornos que habían dicho unos que dijeron en Brasil. Sí. O no quisieron investigar más, quizás. Pero ese señor se desesperó. Y parece, dice él, que escribió una carta que tenía una hija enferma. Y le dijo a la gente de la estructura aquella que tenía escondido lo de Odebrecht, le dijo, transfiérame el dinero a mi cuenta corriente. Ahora mismo lo necesito. Le transfirieron, creo que fueron $5 millones a una cuenta de él en un banco de Colombia o un banco de Estados Unidos que lógicamente es ligado ahí. Y ahí estaba el rastro. Terrero. La iniciativa asumida tan seriamente por el presidente actual de la República, Luis Abinader, de reducir los niveles de, diría yo, de dificultades en los procesos burocráticos, en lo que tiene que ver con las relaciones del Estado, con suplidores, con personas que solicitan permisos y autorizaciones para la inversión. ¿Qué tanto podría ayudar justamente a reducir esa forma de corrupción tan extendida en la República Dominicana durante tanto tiempo? Correcto. Lo que siempre tenemos que trabajar es para mitigar la corrupción. El proceso es ese, no acabarla nunca porque no podrá con ella. Es mitigarla. Y todos esos esfuerzos que puede hacer el presidente, el gobierno u otros gobiernos que también han hecho, es para mitigarla. Por ejemplo, el tema de las compras y las contrataciones públicas aquí, que te ponen los informes en la Cámara de Cuentas que la persona hizo aquello, que no abrieron la licitación o le dijeron el monto, o que fueren.
nada de eso tiene responsabilidades penales. Esa ley de compra y contrataciones públicas no hay sanciones penales. La actual. Actual. Son sanciones administrativas. Carlos del Pozo. Civiles. Entonces, hay un proyecto ahí estancado para modificar la ley de compra, porque dicen que hay un punto en particular, dicen, no estoy tan seguro, de que se pone en una concepción de que el director de compra y contrataciones públicas esté permanente por 6 años. Inamovible, sí. Inamovible por 6 años. Entonces, si eso pasa, el actual director de compra se quedaría por 6 años, o sea, para completar su periodo. Y eso es un tema a discusión entre los que pueden estar en la propuesta para ganar las elecciones o quizás hasta los que se queden. Eso es un tema. Y siempre hay que diría, legislar para el futuro, no para el presente. Don Andrés, me agrada mucho que esté con nosotros acá, aprovechar de usted esa experiencia en la administración pública y sobre todo que estuvo en la Cámara de Cuentas. Claro. Actualmente se debate en la opinión pública porque el Ministerio Público ha hecho una acusación de que se empleó soborno, en este caso acusa ahí el tema de la Operación Medusa. Me gustaría saber si, como en este país hay una tradición de que las contrataciones se hacían antes de la entrada en vigencia de la Ley 340, de grado a grado, si usted cree que con la entrada en vigencia de la Ley 340, la práctica que se podían dar, porque esta denuncia de que ha habido sobornos, esto no es nada nuevo, sino que a través de las compras públicas se ha manejado eso. Sí. Me gustaría saber si esa ley 340, como bien usted ha dicho que no tiene carácter penal, pero si esos procedimientos, la Cámara de Cuentas pudo determinar mediante una auditoría de que hubo soborno en las transacciones que está denunciando el Ministerio Público. Es muy difícil que la Cámara de Cuentas llegue a esa conclusión. Muy difícil. No creo que sea tan extensivo hacia allá. Yo pienso que el proceso de la ley quizás hace más complejo el tema y hace que la gente se interese más por sobornar o porque ¿cómo se dice? Lo que decía. Lo extorsionen. O lo que lo extorsionen. Porque es más difícil. Antes, cuando era grado a grado, bueno, te asignaban la obra y tú, bueno, pues quizás sea una gratificación X o lo que sea, o le daban unos fondos a un partido político porque había un agradecimiento externo por tal cosa. Ahora la cosa es más difícil porque hay que ver cómo se hace. O sea, la gente se quejaba del grado a grado, pero ahora lo que la gente hace es que trata de llamar a ver al de compra si tú sabes cuánto cotizó fulano de tal. Porque no hay forma de que tú quieras ser transparente para que vamos a ver si ganamos el que gane, ¿verdad? Que se abran los sobres bien. Sino que hay que tratar de ver si podemos conseguir la información del sobre A, de fulano de tal o del B. Y a veces se la Bien. dan. Y a veces bajo se la un dan. acuerdo. No, a veces se la dan. Obviamente. Y con todo y que hay un notario público que sella y pone esto y pone a los sellos, pero hay tantas cosas, tantas formas. El crimen organizado trabaja mucho más rápido que los controles. Entonces, perdóname a nivel que hay, en ese mismo punto, si la Cámara de Cuentas, usted dice que fue difícil poder llegar a la conclusión de establecer mediante una auditoría que hubo soborno, ¿de dónde entonces el Ministerio Público parte para hacer esta acusación basada precisamente en soborno que no establece la Cámara de Cuentas? Mire, yo le digo, en los informes que he leído de la Cámara de Cuentas, la Cámara de Cuentas no puede concluir en ningún ilícito. La Cámara de Cuentas puede decir que encontró indicios de responsabilidades penales. Indicios. Ahora bien, y es lo que es mi tesis y lo que yo practicaba cuando estaba ahí. Yo entiendo que es inconstitucional, y viola el Código Penal, que los informes de la Cámara de Cuentas, cuando tengan indicios de responsabilidades penales, se hagan públicos. Okay. Porque eso viola el derecho de la persona, aunque sea culpable o no. Pero si no lo es peor, porque ya está condenado en la opinión pública. Y yo entiendo que esos informes con indicios de responsabilidades penales deben ir al Ministerio Público y que el Ministerio Público haga con ellos lo que quiera. Lamentablemente el Ministerio Público está filtrando información que tampoco es bien cuando le conviene. Y eso no debe ser. Es un juez que debe ya, en la mano apoderado, que los temas se pueden dilucidar públicamente. Bueno, entonces uno se preguntaría también hasta qué punto tiene sentido la existencia de una Cámara de Cuentas, que como todas las entidades públicas tiene un costo para el país. Si finalmente la Cámara de Cuentas puede llegar a conclusiones técnicas como tan generales, tan... No es general. Tan, yo no dije... tan qué sé no yo. no sé esa palabra. Le pregunto. Sí. Entonces, esa es la pregunta 1. Y la 2, su valoración sobre el proyecto de ley de extinción de dominio
que es una ley, ¿verdad?, penal, pero que indudablemente tiene un componente económico. Sí, sí. De hecho, hay un video que se ha hecho viral, que es de un abogado, que explica con mucha destreza el tema, Ujú. y que él dice, es que si esto sigue así, el radio que yo compré hace 15 años, si no tengo el papelito, la factura, el radio es un decir, pero evidentemente estamos hablando de propiedad de mayores, Sí. pues ya eso me compromete. ¿Qué valoración tiene usted sobre ese proyecto de extinción de dominio Mira. y sobre el alcance real, tangible de una investigación de la Cámara de Cuentas? El alcance de la Cámara de Cuentas es vital para cualquier investigación que tenga que hacer el Ministerio Público. Porque aunque no son jueces para concluir, sí te pueden poner las evidencias claras de un ilícito que ellos entienden que hay responsabilidades penales. Digo ellos, la Cámara de Cuentas. Pero bien documentado. O sea, no es que tú pongas en el papel, yo entiendo esto, pasó. No, hay que llevar la documentación que hicieron los peritos que están ahí dentro de la Cámara de Cuentas, que hay ingenieros, hay arquitectos, hay contadores, economistas, administrativos y todo eso. Ahora, eso tendrá que valorarlo ya el Ministerio Público primero para determinar que si esos indicios tienen fuerza, para que entonces el Ministerio Público decida si lo voy a empoderar a un juez. Porque ese es el proceso, ¿eh? La Cámara de Cuentas, después el Ministerio Público y el Ministerio Público a un juez. Si el Ministerio Público entiende que esos indicios no son fuertes, no lo manda al Ministerio Público, no lo manda. Ahora bien, pero hay que partir de ahí siempre, ¿eh? Porque el custodio de los bienes públicos es el órgano de control superior del Estado, que es la Cámara de Cuentas. Ahora, la ley de extinción de dominio está hablando hace muchos años que está en el Congreso. 12 años. Y quizás más, yo creo que más. Pero el tema es importante, la ley. Es necesaria la ley. Y está funcionando en otros países. Y tiene que aplicarse con la retroactividad para que cumpla su cometido. Yo creo que no. 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 Y ese es el tema de debate. La retroactividad. Y no es que tú tengas que buscar el recibito del radio a nivel. No. El tema que se debate es que si el radio que tú compraste, se lo compraste a un señor, el cual no puede justificar el origen de esos fondos y que quizás está implicado en un término de crimen organizado, sí hay un problema. O sea, Bueno, conforme a lo que dice la ley, el proyecto. Efectivamente, pero ahí entonces le Pero pregunto, no te de ¿cómo yo acuerdo? voy a saber que el dueño del radio lo compró sin tener fondos no, para eso? no, lo que pasa O sea, es, yo mira, como Como compradora, tercero de buena Sí, fe, sí, ¿no? sí. como compradora de buena fe, Ajá, ajá. La ley- Joana tenía un Sí, radio sí, y me sí. lo vendió. Sí, la ley Sí. 157, Y me hizo un recibito ella, inclusive. la ley 7202 primero, que era la ley de lavado, y la ley 155-17 ahora, que hablaba ella, Joana, antes de yo entrar aquí, Sí. sobre el tema del lavado de activos, te dice, conozca a su cliente. Y eso no es nada más de un banco. Y yo siempre lo he dicho eso como ejemplo. Si alguien te va a vender una casa y tú Ahí está llamando la gente para ver si nosotros le No. vamos a hablar de lavado de activos. si tú compras una casa, te la está vendiendo una persona, hablan, te la venden 2 millones de pesos y la casa vale 7 millones de pesos. Yo te pregunto, ¿la compras o no la compras? La compras, ¿no? Es la compras, ¿eh? Vamos a poner el hipotético caso de que sí, de que la compre. Ok. Exacto. Entonces tú entregas el dinero, estás comprando un dinero, una casa posiblemente a alguien que los fondos fueron ilícitos, lo que originó la compra. Y como tú debes hacer tu debida diligencia, tu due diligence, diciendo quién es O sea, esta persona, Tú, yo, pero, a ver, tú, persona, porque tu empresa, lo entiendo, igual y como- la ley inclusive me limita el efectivo y demás, pero Como- yo, como persona, Sí, sí. ¿con cuáles herramientas inclusive yo puedo contar para hacer esa debida diligencia? Está bien. Yo tengo acceso a tu expediente, yo tengo acceso a tu historial bancario, yo sé si tú viajas o si no viajas, Mira, si tienes hijos. mira. honestamente, yo como persona, Sí. Anibelca, mira. si la ley me Anibelca, pide eso, me está pidiendo un imposible. Anibelca, quizás te puedo poner, que tú estás poniendo el caso más extremo, ¿verdad? Es que una persona física no tenga la herramienta No, para pues, hacer eso. exacto, la persona física, la jurídica, Pero, supone que sí. en todo caso, tú puedes hacer un reporte de operación sospechosa. Y tú lo puedes hacer como persona. Y tú dices, le compré una casa a Andrés ¿Dónde Terrero, se hace, según en la la unidad, ley? en la unidad de análisis financiero, en la UAF. En la En la UAF. UAF. Lo mismo que estaba yo citando. yo voy hace como un rato. persona física Mira, y dejo una carta. Digo, le compré una casa a fulano de sospechosa tal, fulano. yo no pude comprobar si eso era un tema de esto, lo que sea. O si al revés, si tú estás comprando, también le pagué esto a este señor y esto.
pero lo que sea, y lo deja ahí. El día que aparezca un tema con ese señor, que tú fuiste un comprador de buena fe, eso es lo que dice la ley. Bueno, es que eso, Sí, es, sí. eso es no solo la ley, es el marco Está jurídico bien, global. está bien, La pero buena entonces fe. ahí, como ya no hay tanta buena fe, no debe haber tanta buena fe porque hay que conocer al cliente en todo el aspecto de tu palabra y también a tu empleado. Entonces tú tienes que decirle, no, yo hice un reporte en el año 2017, mírenlo aquí, yo no sé. Bueno, y entonces eso ya tendrá. Ahora, una la ley obligación. de lavado de activos no, esa existe. La de extensión de dominio, la de extinción de dominio. Te ¿Qué digo- valoración tiene en general ustedes? Yo entiendo que es favorable, siempre y cuando se quita el tema de la retroactividad. Ahora, surgió otro elemento más, que era la elusión. Sí. Y se ha dicho, déjame decirte algo. E inclusive hay otro elemento, y es que el Ministerio Público va a ser, según la propuesta, una especie de ente fiscalizador, porque el Ministerio Público se va a quedar con 1% de lo que incaute. No, pero no bien, pero eso no está mal. Pues si Bueno, pero también, si es un ilícito, no importa. pero Si es según un ilícito. algunos, te puede movilizar a una práctica insana. No, pero voy a ver, mira. En ese entendido. Hay un tema que la gente no entiende o no quiere entender. Y en eso está metido un tema con el presidente de la República. Para poner un ejemplo, Sí. cuando hablan de la elusión. Y la elusión lo que dice es que la ley de impuestos internos te permite que tú puedas aprovechar shortcut, como dicen los americanos, para tú evadir, sin evadir, El camino corto. un camino, o sea, para tú, si yo puedo hacer La esto forma simplificada. para hacer y no tengo que pagar esto. Pero la ilusión no es una evasión. No, Y es un entonces- engaño. pero no, tampoco Un un momento, engaño. sí, es un no, engaño. No. No. Debo- No, debo- no pero- está prohibido, pero- no, está te voy a- no, permitido. pero además de que no está prohibido, sino lo siguiente. Vamos al caso de los que tienen fondos en paraísos fiscales. Sí. Esos fondos, primero tú puedes indagar si los fondos son lícitos. Porque lo que está mal es si en esos offshore, esos fondos son ilícitos. Ahora, vamos a suponer el caso del presidente de la República. No conozco el caso del expediente en particular, pero voy a hablar porque es un tema importante. El presidente hizo su fortuna en la República Dominicana con su familia. Y decidieron, después de que pagaron los impuestos de los beneficios que obtuvieron en sus empresas, coger un dinero, una parte de ese dinero y ponerlo en un paraíso fiscal. Y eso no es ningún pecado, siempre y cuando ese dinero es lícito. Ahora hay que probar la ilicitud de ese dinero. Sí, Eso ahora- es otra perdón, cosa. perdón, Otra cosa. ahí, en ese punto, Andrés, porque ahí es que viene el detallito ahí. Ujú. Bien, el dinero está fuera, en paraísos fiscales. Ujú. Partimos del supuesto de que fueron obtenidos de manera lícita. Lícita, ok. Apurar una investigación en función de la elusión fiscal. O sea, investigar si ese dinero, confirmar, fue de procedencia lícita, es lo primero. Lo segundo, si pagó o no los impuestos antes de ser trasladado, Claro. que ahí es que está el punto Claro. de lo que se habla. Esa información está en impuesto Que lo interno. que se dice es que muchos de esos fondos trasladados a paraísos fiscales, de alguna manera fueron trasladados, en algunos casos, no necesariamente en el caso del presidente, porque tengo que decirlo así, fueron trasladados para evadir, o sea, eludiendo el pago fiscal. No creo. Ahí es que está el punto. No, porque primero hay un tema importante ahí, y vamos a llamarlo en la práctica de la profesión contable. Tú puedes tener liquidez en tu cuenta de banco y pérdida operacional. Ok. Puedes tener liquidez y pérdida operacional, porque hay gastos que no generan uso de recursos. Pero si tú en tu final, tú tienes un estado financiero, un estado de resultados con una ganancia neta después de impuestos, porque los impuestos que tú pagas es lo que tienes que pagar y está consignado en la ley, tú puedes hacer con esos dividendos lo que tú quieras. Y que cuando tú recibes dividendos también tienes que pagar impuestos por ello. Y después de ahí tú puedes transferir a donde tú quieras. Y todo eso está registrado. El que quiera, Hasta regalárselo a una novia. a lo que tú quieras. Y la novia va a tener que pagar impuestos por el regalo. Porque todo hay que pagar, porque son ingresos. La donación son ingresos. Entonces todo paga en la vida. Entonces ahí nada más es rastrear, buscar, después de la DGI,
si esos ingresos generaron en una ganancia, si te pagaron los impuestos por los dividendos y el dinero salió. ¿Y sale por dónde? No es tampoco una maleta. Sale normal, una transferencia. Bien, Johanna Esas son Parra. investigaciones que habrá que hacer para poder tener, ¿verdad?, Confirmar esas cada respuestas cosa. Sí. de lo No, que además, ustedes si nos suponen. vamos a la seguridad social, la ilusión la interpretan de manera un poco diferente. En la seguridad social. Por ejemplo. No. Bueno, ¿Por qué pero diferente? parte del siguiente criterio. Yo devengo 30,000 pesos. Ese es mi salario real Ok. y por el que yo negocié. Pero me inscriben en la seguridad social con 5,000. No, entonces, No, no. Porque- eso no es ilusión. Eso no es ¿eh? ilusión. Porque, Eso no es ilusión. porque Eso es por fraude. esos Eso es fraude. 5,000, porque por esos Eso es 5,000 fraude. yo recibo el mismo servicio Sí, de sí, sí. salud No, no, y pero demás. eso- Es pero verdad, de un acuerdo. es verdad, a nivel que es verdad, pero eso es un fraude. Y inclusive denunciado por la Tesorería de la Seguridad Social. Y porque Eso dicho es por sea la de paso, vida. no es un impuesto, Ahora tienen que sino buscar. un Para servicio. eso se modificó la ley de Seguridad Social, para darle independencia y recursos a la TCS y a la vida. Claro. Para que ellos hagan su investigación con sus inspectores. Porque aquí hay mucha gente vendiendo ese servicio. Bien, A gente yo- que no trabaja para nada. Dice, tú me das tanto mensual, También. yo te pongo la nómina y tú vas a tener seguridad social. Señores, que sale carísimo al sistema. Terrero, nosotros tenemos ahí, estamos mirando, ¿verdad?, al día de hoy, una noticia que se dice, bueno, el escándalo de la Cámara de Cuentas, porque se aprobó una resolución 2022-06, donde se le hacen atribuciones, o sea, los mismos jueces y presidenta de la Cámara de Cuentas se hace atribuciones muy particulares para poder tener ejecución y transacciones básicamente dentro de la misma entidad. Quisiera saber cuál es su opinión con relación a esta resolución y si efectivamente lo califica como un escándalo administrativo dentro del mismo órgano. Lo primero que yo debo decir es que yo debo entender en el fondo las soluciones que está tratando de buscar el presidente actual de la Cámara de Cuentas. Entenderlo. No que estoy de acuerdo. ¿eh? ¿Por qué? Porque un órgano colegiado no es fácil. Y si tú no tienes un equipo de profesionales conscientes todo con la misma línea, de hacer lo correcto, de hacer la cosa bien, le es difícil manejarse. Mi caso es un ejemplo. Pero el presidente parece que está mejor que yo, porque yo no tenía a nadie. De 9 era yo solo. Pero el presidente son 5 en vez de 9, es más fácil manejarlo. Pero vemos en la resolución varias cosas. En el encabezado de la resolución, cuando hablan en nombre de la República, está el presidente, está la vicepresidenta y le ponen además y secretaria ad hoc, significa que la secretaria no está, y 2 miembros más. O sea, hay 4 personas ahí involucradas y cuando tú pones un secretario ad hoc es porque el secretario no está o no quiere participar y debe poner, y una decisión del Pleno de poner a otros miembros, pero entonces ponen a la misma vicepresidenta. En vez de poner otro miembro, ponen a la misma O sea, vicepresidenta. 2 veces está repetida. La vicepresidenta está como vicepresidenta tiene y dos como funciones. secretaria ad hoc en Tiene esa, dos funciones. en esa resolución. Pero en la firma solamente firman 3. El presidente y 2 miembros. Lo que quiere decir que la secretaria no firmó y la vicepresidenta, que estaba en función de ad hoc de secretaria, tampoco firmó. Eso implica que hay un problema en la Cámara de Cuentas. Evidentemente que hay un problema. Y comenzó cuando la secretaria del Pleno, que no está ahí, hace un tiempo, mandó una comunicación, ¿se acuerdan? Formal al Congreso, Sí. dando una serie de cosas, que eso no avanzó mucho. Se dijo mucho, pero no se avanzó. Que ahora los problemas en la raíz que había en la Cámara de Cuentas. Ahora bien, ¿qué es lo que están modificando? La ley dice, y el reglamento, que los cheques los firman el bufete directivo. El bufete directivo son 3, que los coge el Congreso, el Senado de la República. Como si el Congreso, ¿verdad? Sí. El presidente, el vicepresidente y el secretario son los miembros del bufete directivo. Lo que quiere decir, y era una de las cosas que yo decía en ese momento, que tenía que haber una firma de alguien que no fuera del bufete o del pleno. Diríamos que es un administrativo. Pero eso no lo puede hacer, yo no lo podía hacer, porque no lo podía hacer solo, y tú no lo puedes hacer en el pleno buscándote una convivencia de amigos para hacer una modificación para tu beneficio. En este caso en particular, lo que dice el reglamento es que las firmas son entre esas 3 personas. El presidente o el vicepresidente cuando está en funciones, cuando el presidente no está disponible,
No dije, firma tú hoy por mí. No. Es cuando no esté disponible, usted enfermo, está fuera del país, que asigna su responsabilidad del vicepresidente y el secretario, que debe firmar siempre. Entonces ahí hay un problema de fondo porque están modificando en el reglamento para el beneficio de las actuales autoridades la facilidad para hacer, o sea, para dejar la inacción, es lo que dicen. Hay inacción en la Cámara de Cuentas. Y yo entiendo cuando hay inacción, sé porque cómo me manejé yo con la inacción. Pero nunca intenté violar la ley ni los reglamentos con toda la inacción que había. Por lo tanto, hay que respetar la legalidad y mucho más la legislación. La legalidad de la Cámara y la legislación vigente que hay. En la ley 1004, el reglamento 0604 del 2004. Don Andrés, esa decisión... Perdón. Perdón. Sí. Sí, te quería una pregunta. No, adelante. ¿Puedo? Adelante. Gracias. Esa decisión de ejecutar esa resolución de espalda a lo que dicen, ¿verdad?, los procedimientos establecidos. ¿Pudiera usted, entiende usted que esto pudiera llevar a que el resultado de esas acciones termine entonces en un juicio político? No. Yo creo que, mire, la palabra juicio político la gente lo ve mucho y lo mira y le apasiona. En los últimos 100 años se ha hecho un juicio político en República Dominicana. El mío. Abusivo por demás. Y mucho más abusivo la conclusión del mismo. ¿Y fue un hecho como este? No, había mucho... Para sacarte de un cargo, ¿no? Exactamente, Sí. exactamente. Había muchas cosas, pero yo me oponía a muchas cosas. Y bueno, la decisión está, y ahí están los resultados. En este caso en particular, lo que yo llamo a la atención, y es lo que siempre he querido, que la Cámara de Cuentas se maneje bien, porque tiene una mala suerte histórica, además de que nosotros habíamos concluido que era un lastre para el Estado Dominicano. Cuando hicimos el plan estratégico de nosotros, determinamos que era un lastre la Cámara de Cuentas para el Estado Dominicano, y parecería que sigue siéndolo, porque la anterior salió mal. O sea que era un peso muerto para el Estado. Sí, pero yo hice las propuestas adecuadas al Congreso Dominicano, incluyendo la modificación sustancial de la ley 1004. Y una de las modificaciones era, y que muchos me criticaron, había que modificar la composición del Pleno. ¿Y sabe cuál era mi figura? La figura anglosajona, y en muchos otros países de Latinoamérica se usa, la figura de un auditor general de la nación. Un auditor general de la nación con un equipo de técnico pesado que va a haber un perfil adecuado para poder seleccionarlo y que la Cámara de Cuentas funcione. Porque cuando tú tienes 5 personas, 9 personas, no hay función. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere ser presidente. Y todo el mundo quiere sentirse grande. Inclusive la gente cambia hasta de caminar. Andrés, se puede entender, valorar, ver que en esa resolución hay visos de prevaricación. Evidentemente, cuando tú estás legislando para ti, eso es prevaricación. Y ellos pudiesen hacer un aporte diciendo, vamos a modificar esto para que a raíz de cuando en el 2000, cuando cumplen 4 años, en el 2024, ¿verdad? A partir de ahí, de la nueva legislación, los nuevos miembros, esto entra en funcionamiento este reglamento. Pero para pasa ti, algo, señor Andrés. así. Disculpa, Luis José, pero si en el día a día te das cuenta de que en el día a día firme Pedro y Juan, y eso es un problema, porque Pedro se enferma mucho, porque Juan, por lo que sea, en el día a día, que tú cambies, porque según esto, No. que tú cambies eso Ajá. Y poner para tú garantizar Que fluya. que tú funciones. Anibelcan, Eso ahí se podría interpretar como prevaricación. Anibelcan, te pregunto, ¿tú tienes una empresa? Sí, Ok, ¿cuánta gente firman? 2 personas. Okay. ¿Por qué no pueden ser 6? Porque son 2. Búscate más familiares tuyos Bueno, para que que una- firmen. no, una Pues si empresa te enferma. pequeña. No es así. No es así. Es uno u otro. No, debe haber es dos. por- Los que yo estén digo, contemplados por la si ley. en la práctica Sí. determinada situación que existe, que es legal, Sí. se convierte en un obstáculo para el funcionamiento No, el obstáculo- indudablemente el- el- sano el de la obstáculo- institución, el obstáculo no no se es ese. puede cambiar la resolución. El obstáculo no es ese. Ok. A ver. El obstáculo no es la firma. Es que los que firmen a lo mejor no están de acuerdo con algo. Ah, bueno. Y Entonces, ese es el problema. ese voto. Porque tú que tienes está- 3 firmas. Oye, tú tienes 2 de 3. ¿Quiénes son los que deben firmar? El presidente, El presidente, el claro. vicepresidente Ajá. y el secretario. Entonces,
Hay dos, tú puedes, dos El firmas de las presidente tres. o el secretario o el vice y el secretario. Claro, y casi siempre lo que firman En este es caso faltaron el dos. presidente y el secretario, o el vicepresidente y el secretario, o el presidente y el vicepresidente si está ausente el secretario. Pero no, ahí no debe haber ningún problema. Se van todos de viajes. Bueno, pues se usa alguna forma para hacer E eso. inclusive pero autorizar pues, transferencias. ahí lo que están poniendo es que van a firmar los 5. Ahí se está viendo que hay una exclusión directa de que el secretario o la secretaria no puede firmar. Que la Eso es resolución lo que dice se ahí. establece la elección de cualquiera de los miembros, 3, 4 o 5. ¿Tú entiendes? Para firmar cheques o transferencias en señal de Aníbal, preaprobación. tú eres suplente y de la Junta revisión Central del Electoral. expediente. ¿Cuánta gente firma en la Junta Central Electoral los cheques? Depende de varias situaciones, porque hay, de hecho, asignaciones presupuestarias para determinado fin. Exacto. Pero en sentido general, el presidente es quien. Y uno del área técnica, Del digamos, área, financiero. del área financiero. Tú del no área puedes- del dinero. no puedes director relajar eso. financiero. No, pero además Andrés. está establecido en el reglamento y en la ley. Claro, claro, Sí, O sea, claro. la no es- no Junta, es que no la pudiera- Junta tiene un reglamento. Sí, No, lo que por pasa- eso, lo que pero pasa la es- Cámara de Cuentas también. Sí, lo que También pasa esto es, lo que es una pasa propuesta es, de cambiarlo, o no, No, una propuesta, es un es cambio. que una Una resolución. resolución, Lo que pasa, Salvador. una resolución, perdóname, Sí. el cambio, la reforma de un reglamento no puede hacerse con una simple resolución. Está establecido. lo que Y pasa con es falta la de forma. firma Vamos a mucho ver qué- menos. qué Lo que dice pasa la es, norma mira, de lo que ellos. pasa es que ahí hay abogados. Mira, fíjense, señores, es raro porque hay 4 contadores públicos de los 5 y un abogado. Deberían estar mucho más unidos los contadores públicos. Eso no es la mía. Que es por primera vez, creo. Por que primera la vez en Cámara historia. queda Primera vez en la integrada. historia. Janel Ramírez es el segundo CPA que es presidente de la Cámara de Cuentas. En la historia de la Cámara de Cuentas. El primero fui yo. Ahora, cuando tú ves, hay argumentos que tú leyendo la resolución y la ley, dices, bueno, pero el Pleno tiene facultad para modificar el reglamento. Lo tiene. Sí. Porque el propio reglamento lo hizo Máximo Castillo Sala. Cuando la ley se emitió, no había reglamento. Entonces ellos tuvieron la potestad de hacer reglamento. Y lo hicieron. Y siquiera, mira, lo hicieron yo decía, en el momento razonable para no provocar un problema de que ellos se van a beneficiar en algo. Pero, en este caso en particular, que tú dices, bueno, pero podemos modificar el reglamento. Tenemos facultad para eso. Debería ser unánime los jueces, los miembros del Pleno. Unánime. O sea, que todos voten a favor de que se Ahí modifique tal faltaron cosa. 2 firmas. ¿Y por qué faltaron 2? Evidentemente. O porque sea, no- mira, yo no hablaba de están acuerdo. apandillamiento cómplices cuando mi Cámara de Cuentas. No me atrevería a llamarlo igual ahora, pero algo anda mal en Dinamarca. Luis José Chávez. Andrés Terrero. A juzgar por el bulto mediático y la magnitud de las cifras mencionadas, probablemente estamos ante uno de los expedientes de corrupción más importantes de la República Dominicana en los últimos tiempos. Y han habido muchos, Sí, sí. pero uno juzga también por lo que al final, a fin de cuentas, ha sucedido. Porque lo de Odebrecht parecía ser lo más grande. ¿Y en qué terminó? En nada. En nada. Bueno, entonces, frente a eso, ¿qué explica que un proceso de corrupción se desarrollara prácticamente con tanta facilidad, sin ningún tipo de fiscalización, ni control, ni sospecha, nada? Todo pasó y después que termina un periodo de gestión de un funcionario público o de una dependencia pública, entonces todo aparece. Pero es que las instituciones de las que tenemos aquí, instituciones fiscalizadoras, estamos Sí, sí, hablando sí, sí. de Yo sé. Cámara de Cuentas, Y Contraloría de la Contraloría República. General de la República, Congreso Nacional, Sí, sí, sí. medios de comunicación, Correcto. todos son mecanismos de fiscalización. fiscalización y relativo control. Ahora, Sí. ¿qué explica que ocurriera algo como eso? Mira, en el caso Medusa, mira. específicamente. Bien. Caso Medusa. Ok, mira, hablaba de que cómo se pasaba por las narices de la gente todo lo que pasaba en el Ministerio Público. ¿Verdad? No, la pregunta fue específicamente sobre el Medusa, caso, Medusa. el expediente Medusa. Medusa, Sí, sí, pero, que aparentemente se convirtió en uno claro. de los grandes escándalos de corrupción Perdón, en silencio. me refiero- Perdón, Andrés, perdón, Sí. Luis José. A las 5 de la tarde, el presidente Luis Abinader va a hablar hoy. Ok. Es posible que debamos nosotros hacer
tomar un pequeño O hay que avanzar break, porque son las obligatorio. 4:51. hacer un pequeño corte para ponerlo a ustedes en contexto de lo que diga el presidente, porque estamos pendientes. No podemos de- amplificarlos también. pero a estamos agilizar. pendientes de todo. Vamos a agilizar. Entonces, Vamos con Andrés. Mira, yo te decía, cuando hablaba del Ministerio Público, me refería al Ministerio Público de Jean Alain. Sí, ok. Hay complicidades colectivas. Y yo siempre he dicho que el Congreso Dominicano tiene mucho que ver con esas complicidades colectivas, lamentablemente. En el caso de la Cámara de Cuentas que yo presidí, nosotros teníamos un presupuesto de 300 y pico de millones de pesos al año. Era el más pequeño quizás entre los poderes del Estado. La Cámara es un poder especial del Estado. Y para el año 2008 nosotros pedíamos 1.100 millones de pesos, justificado por todo, para crear una nueva Cámara de Cuentas en base a un plan estratégico que hicimos, crear una estructura de traer gente con calidad para auditar una entidad que se supone que son de última generación, con auditores análogos, que es lo que tiene la Cámara de Cuentas en la mayoría de los casos. Y para eso pedíamos 1.100 millones y nos dieron 385 millones. Y hoy, hace 14 años de eso, yo creo que todavía no llega a 1.000 millones de pesos. Entonces, los organismos de control tienen que tener recursos financieros y humanos capaces para enfrentar el crimen organizado local e internacional. Y lo devuelven, ¿El que devuelven qué? esa inversión. Claro que sí, claro que sí. Hasta Claro. ahora no. No. Puede ser, ¿no? Podría ser. Es que debe ser. Hay que exigirle. Ahora, ustedes hablaban, y hablaba el colega, con relación al tema de que si merecía un juicio político, ¿te acuerdas? Sí, correcto. Yo dije, no, pero ¿cómo va a ser? La resolución de la Cámara de Cuentas Claro, ¿qué es lo que- se qué es lo que está yo- denunciando ahora. ¿Qué es lo que yo propongo? Que se pongan de acuerdo primero todos, ¿no? Entre ellos. Y si no, hay un artículo en la ley, déjame leerlo, en la ley 1004, hay un artículo, creo que es el 23, si mal no recuerdo. Ok, artículo 27. El 27. De la ley 1004. De la ley 1004. Que dice presupuesto. Y dice, dice aquí, el presupuesto de la Cámara de Cuentas, por su condición de órgano superior de control y auditoría, y con el fin de garantizar su plena independencia, será elaborado, oigan, el presupuesto, por una comisión especializada integrada por representantes de la propia Cámara, del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, e incorporado por el Poder Ejecutivo cada año en el presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos. O sea, que una comisión del Senado y de la Cámara de Diputados se ponga en contacto con la Cámara de Cuentas para averiguar qué es lo que está pasando con el gasto, qué está pasando con el presupuesto, cosa que yo llamé la atención en su momento por comunicación formal a ambos presidentes de las cámaras y nunca me hicieron caso. Bueno, Quisiera saberlo, definitivamente Andrés. ahí el hombre puso Basándonos el dedo en la llaga. en esa experiencia suya que estuvo inclusive en la Cámara de Cuentas, cada año la Cámara de Cuentas tiene que emitir al Congreso de la República Dominicana un informe que es conocido como el ERIL, que es el estado de las recaudaciones, etcétera. Entonces, en ese sentido, lo que quisiera saber, si en el año 2020 la Cámara de Cuentas emitió ese informe, si en el año 2021 la Cámara de Cuentas emitió también ese informe, y si en el mismo se descargó el presupuesto de la República Dominicana o la Cámara de Cuentas en ambos casos emitió alguna resolución con alguna observación, todo esto con mira a lo que está ocurriendo con el Ministerio Público, que ha hecho encauzamientos basados en ejecuciones presupuestarias, pero no sabemos, por lo menos desconozco, si ese informe que emitió la Cámara de Cuentas descargando el presupuesto tenía alguna observación. Importante esa pregunta y la apreciación. Primero, la Cámara tiene constitucionalmente que hacer un informe anual al Congreso, constitucionalmente. No es que si lo pudo hacer o no lo hizo, obligatoriamente, y es el informe que se usa, lo usa el Congreso para dar el descargo o no al Poder Ejecutivo. El descargo o no al Poder Ejecutivo. En el caso en particular, ese informe tiene dos elementos fundamentales. Una revisión de la ejecución presupuestaria del año, ¿verdad?, que eso lo lleva día a día la Cámara de Cuentas, y las auditorías que la Cámara de Cuentas pudo haber hecho en el año. Pero como en el año termina en diciembre y el informe hay que mandarlo, creo que abril, la primera legislatura del Congreso, no daba tiempo. Y yo pedí en mi intervención en el Senado de que se modificara eso para que fuera más extensivo
la fecha del informe para poder incluir más auditoría y más revisión al presupuesto. Tiene que haber, yo no tengo la seguridad de que se hicieran los descargos, pero tiene que haber hecho los descargos. Es posible que en algunos momentos, cuando yo fui presidente, no se habían hecho los descargos. Y creo que en un momento en particular, con el caso de Jorge Blanco, no se hizo un descargo. Y eso le costó 20 años a Jorge Blanco. Porque entonces vino el proceso Porque judicial. es como una compañía. Si tú no das el descargo al Consejo de Administración, todo es posible. Toda la demanda. Pero si ya el comisario de cuentas dio un descargo y los auditores externos auditaron, ya terminó el evento. Pero ese dato sería fundamental, porque entonces, si la Cámara de Cuentas emitió, por ejemplo, descargo en el 2020 y el 2021, y la investigación del Ministerio Público es precisamente de esos 2 años, y ya hubo un descargo. Sí, pero acuérdate una cosa, la Cámara de Cuentas no audita el Estado completo anualmente. Posiblemente a lo mejor no fue al Ministerio Público y no sabía el uso adecuado de esos recursos. Okay, porque la corrupción necesariamente no se ve en el presupuesto, ¿eh? Se ve en la ejecución hacia afuera. Porque tú me das un contrato y del contrato que yo tengo, lo obtuve legalmente, te doy una parte a ti. La ejecución que yo voy a revisar como auditor no me dice que hay un problema ahí. Yo tengo que determinar que a ti te dieron dinero como soborno. Y es lo difícil. Ahí es donde Gracias, Andrés Terrero, contador público autorizado del Distrito Nacional, por compartir con nosotros en esta tarde.